Saludos. Buenas tardes, país. Buenas tardes, República Dominicana. Gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Luego de la sentencia emitida por los jueces del colegiado de San Francisco de Macorís, han habido ciertas reacciones por parte de la población dominicana y por parte de muchas personas y ciudadanos de San Francisco de Macorís. Dios bendiga a todas esas personas que se conectan con nosotros. Y yo de repente quiero dar mi juicio de valor en torno a la sentencia. Este país necesita educarse muchísimo en lo que tiene que ver con el derecho. El derecho de cada individuo, el derecho de cada persona. No es menos cierto que hay que darle seguimiento a los procesos. Vimos una sentencia, yo dije en principio que no iba a haber pena máxima en el caso de Emely Peguero, por varias razones, y la expliqué en mi espacio, en la televisión, porque trato de ser objetivo, no para complacer a la gente, sino para yo sentir la satisfacción del deber cumplido. Saludo Jeremías Almonte desde Italia. Saludo a todos ustedes que se están conectando con nosotros y quisiera escuchar la opinión de cada uno en el marco del respeto y con cierto tacto, porque hay que analizar las cosas fríamente. Alguien decía que los resultados de la sentencia de hoy se le deben a la Policía Nacional y al Ministerio Público. Quizá por presentar calificaciones que no se ajustaban al expediente. Y yo he analizado y he dicho, como abogado y como ser humano, que el expediente mal estructurado arroja malos resultados. Y en esta oportunidad estoy haciendo este live porque yo me debo a la sociedad, me debo al país y debo hacer ciertas orientaciones en materia jurídica. Todos estos días lo vamos a hacer, porque la gente opina, la gente habla, y los jueces establecían que no es verdad que la mayoría tiene la razón, porque de hecho decían ellos que Marlon Martínez y Marlen ya habían sido condenados antes del veredicto del tribunal, y eso es correcto, eso es cierto, ya lo habían hecho, pero eso no es prudente, Nosotros tenemos un atraso tan grande en esta sociedad dominicana que cuando la gente no se siente satisfecha, ¿verdad? Apela al recurso que sea para defender la posición que tiene o que tenían. Y esto no se trata de una posición particular, de una posición mía, de una posición suya, de lo que yo entienda, de lo que usted entienda. Se trata de un proceso jurídico. Y yo siempre he dicho como abogado que en la justicia es difícil probar las cosas. Es difícil probar los hechos. Aunque usted sepa que sucedieron así, que pasó así, pero yo siempre digo la legalidad de las pruebas. Usted puede ir, por ejemplo, que frente a su casa mataron a una gente, y usted ir a la fiscalía con el cuchillo en la mano, sucio de sangre. Pero para el Código Penal, el Código Procesal Penal, esa no es una prueba pertinente, no es una prueba legal, porque no la recogió
la persona ideal, autorizada para recoger esa prueba. Entonces, los abogados somos los que estamos llamados más que todo el mundo a entender los procesos judiciales. Porque en el día a día estamos en los tribunales, estamos metidos allí y sabemos y conocemos el verdadero proceso de las normas jurídicas. Lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos ser beneficiados con una sentencia y no es así. Miren, los jueces no preparan expedientes. Los expedientes los preparan el Ministerio Público y la parte acusadora. Entonces, los jueces lo que hacen es que toman, analizan el fardo de las pruebas de cada individuo, de cada quien o de las partes y emite un juicio conforme a lo sabido y estudiados del expediente, discutido en los tribunales, y a raíz de eso, pues naturalmente emiten una sentencia. Pero ¿qué pasa? Hay un principio bíblico que dice que no recibí porque pedí mal. Es decir, muchas veces no recibimos lo que buscamos, lo que queremos, porque lo que estamos pidiendo no está bien pedido. Es decir, en un expediente que no cumpla con la norma del debido proceso, naturalmente el juez le va a dar lo que contiene ese expediente. No podemos nosotros alocarnos y llevarnos de lo que dice la población en sentido general. Señores, el derecho no se maneja así. Por eso yo mantengo la tesis que aunque un hecho sea real, que se lo imputen a alguien, que alguien lo haya cometido, es difícil probarlo, aún él haya dicho que fue él que lo cometió. Oiga bien, aún confesando el hecho, el imputado, eso hay que probarlo en los tribunales. Por eso es de ahí donde los abogados debemos partir con criterios, óptica clara. Aquí se ha dicho de dinero. Señores, por Dios, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que podamos estar hablando de dinero a esta altura? Yo decía esta mañana en mi programa, yo decía, señores, para ninguno de los dos hay pena máxima por el desarrollo, porque uno conoce las intríngulis del derecho. Y yo decía, hay variantes que se están analizando en el tribunal que van a dar al traste de que no habrá pena ¿verdad?, máxima para ninguno de los dos. En este caso, mi juicio de valor, mi tesis, se mantuvo en 50-50 porque le dieron menos a Marley Martínez de lo que yo pensaba que le iban a dar, desde mi óptica, por el asunto del involucramiento. Sin embargo, yo creo que la sentencia de Marley va a ser apelada, al igual que la sentencia de Marlon Martínez también va a ser apelada, porque hay incluso hasta ciertas contradicciones que se verá, como decía un jurista, en la lectura de la sentencia. Ahí se va a dar cuenta uno a qué se refería el juez en cada punto de la sentencia. Eso hay que esperarlo para uno poder emitir un juicio de valor. Pero de que la sentencia será apelada, la de Marlon Martínez será apelada, naturalmente, ya el abogado defensor lo dijo, que va a apelar, inmediatamente reciba la sentencia, va a agotar el procedimiento, y estamos seguros, señores, se lo digo, estamos seguros que esa sentencia se la van a variar. Esa sentencia naturalmente va a ser variada y va a haber lo que se llama quizá 20 años, 15 años, por ahí anda la variación de la pena de Marlon Martínez. E incluso hay unos ingredientes ahí que se están hablando de las condenas de Marlon, por ejemplo.
fue en base a, a un homicidio, ni siquiera fue un asesinato. Miren, miren, se descartó en el tribunal el aspecto del asesinato, porque como lo tal, no lo hubo de acuerdo a lo que establece la ley. Para mí, para ti, es posible que haya habido asesinato, pero para la ley no, porque en la tipificación realmente y el hecho no concuerda, porque la lógica del derecho establece que, por ejemplo, si la va a matar, si en principio el punto era matarla, y lo establecieron los jueces hoy, si el punto era matarla, ¿para qué practicarle un aborto? ¿Para qué practicarle un aborto? Eso se cae de la mata, ¿verdad? Eso lo hablamos desde el punto de vista jurídico. Si es un aborto, o sea, es un aborto que desencadenó la desgracia de la muerte de Emily Peguero. Emily Peguero, lamentablemente, y que toda una nación lo ha sufrido. Pero el asesinato queda descartado por la razón de la lógica de que si la va a matar, ¿para qué le practica un aborto? Eso salió a relucir prácticamente en los tribunales y nosotros lo entendemos y sabemos esa realidad. Entonces, no lo condenan a Marlon por asesinato, sino por, ¿cómo se llama? Homicidio. Homicidio voluntario. Por acto de barbarie, que eso está por verse. Porque el acto de barbarie lleva varias variantes, una serie de variantes que hay que conocerlas, y eso se va a discutir en la apelación. Eso se va a discutir en la apelación. O sea, lo que nos estamos refiriendo es que yo creo que la población debe tomar esto un poquito frío, debe pensar un poco más en lo que establece la norma jurídica, porque yo pudiera pedir 100 años para Marlon Martínez, usted por igual, pero no es lo que dice la ley. Además de esto, señores, si los expedientes son malos, no vayan ustedes a pedir buenos resultados. Mañana nosotros tenemos un experto en el programa Temas al Descubierto a las 8 de la mañana. Vamos a hablar del caso de la sentencia emitida, porque si bien es cierto que hubo una sentencia y que a Marlon Martínez no se pudo, y se había dicho, implicar en el aspecto de cómplice, porque a nadie se puede culpar de cómplice luego de que el hecho ha sucedido, aunque ella lo haya preparado, pero no se demostró en los tribunales. Oiga bien, tú y yo sabemos, porque por ejemplo cuando dice resuelve como un hombre, tú que te metiste, que le embarazaste, resuelve como un hombre. O sea, eso se puede interpretar de la manera que usted quiera. La gente interpretó que fue que la mandó a matar, pero los jueces interpretan otra cosa. Cada quien interpreta las cosas como entienda, y en el derecho no se interpreta la cosa como cada quien la entienda, sino como la interpreta el legislador. Saludo a Belkis Álvarez desde España. Rafaela, gracias por estar con nosotros. Gracias a Fausto Pozo, que también está ahí, y a todos ustedes pueden emitir su opinión. Yo estoy aquí por el medio, es decir, haciendo mi planteamiento. Nosotros estamos en un país subdesarrollado, que no entiende las cosas, están diciendo que la justicia, señores, si la justicia decide un caso por presión social, dejó de ser justicia. Entonces estamos el ojo por ojo y el diente por diente, y no puede ser así. La justicia no se puede manejar por lo que diga la gente ni por lo que digan los medios de comunicación. No es por esa parte. O sea, aquí no estamos diciendo que Marlon no es culpable, que es inocente, ni mucho menos que Marlon tampoco. Aquí lo que estamos es hablando del debido proceso, de lo que establece la ley. He escuchado gente diciendo me voy a estudiar derecho. Qué bien que están pensando así, porque cada vez que alguien se motiva a estudiar derecho, pues tiene una óptica diferente inmediatamente a la que tenía antes de estudiar derecho. ¿Sabe por qué? Porque usted se da cuenta que para usted probar algo en la justicia, independientemente de que los elementos estén ahí, los elementos de pruebas tienen que ser legales.
tienen que ser legales. Siempre he hablado de la legalidad de la prueba. Y fíjense que a Marlen Martínez, el calificativo que le dan es de cómplice. Sin embargo, queda descartado el asunto de complicidad, porque según claramente establecieron los jueces un punto muy esencial. Decían ellos que la complicidad se da cuando usted participa, obviamente, del hecho, pero ya cuando Marlen presta ayuda a Marlon Martínez es cuando ya el hecho ha sucedido. Es decir, que desde esa perspectiva los jueces tienen razón. Desde esa perspectiva, obviamente, tienen razón los jueces. Entonces, ¿cuál otro punto queremos analizar? Que a Marlen la condenan en base, escuche bien, en base a que condenan a Marlen Martínez. A ella la condenan en base a que ella tomó las veces de madre, la tutoría sin autorización de los familiares, y llevó a Emily Peguero a hacerle una serie de estudios cuando Emily Peguero no estaba bajo su custodia. Para que ustedes vean cómo es que anda la cosa, ni siquiera la condenaron en base a lo que está pidiendo el Ministerio Público, que eso podría ser apelado. Oiga bien, que esto podría ser apelado por la parte, ¿verdad?, de la defensa, y Marlen quedar libres. Eso podría suceder. Quizá, no sé, pero el derecho es eso. El derecho le abre la puerta para la apelación. Eso no se ha cerrado. Todavía eso es un caso que puede llegar bastante lejos debido a que el debido proceso lo permite. O sea, no vayamos a decir, yo decía esta mañana, retomando el tema, que lo mejor es actuar de acuerdo al espíritu de la ley, no meter una sentencia por presión 20 y 30 o 30 y 20, y que mañana en la apelación se la varíen porque violaron ciertos cánones jurídicos. Oiga bien lo que yo estoy explicando desde el punto de vista jurídico. O sea, es mejor que usted sea sincero desde un principio y diga, esto es lo que va por esto, porque no se cumplió con esto, porque no se pudo demostrar esto. Y óigame, que se haga ahí, y no que haya una condena que mañana te la tumben o te anulen en juicio, porque ha pasado eso muchísimas veces. Hay una serie de jurisprudencias en el ámbito jurídico de la justicia de la República Dominicana, de casos que lo han anulado totalmente lo han anulado porque no han violado todo el procedimiento jurídico. Y cuando se viola el procedimiento jurídico, entonces vuelve para atrás, se anula el proceso, se anula totalmente y se inicia un juicio nuevo. Para que ustedes entiendan cómo es que las cosas se manejan en el término de derecho. Ya yo oigo diciendo gente que se pagó dinero. Oye, este es un tema, este hecho consternó a toda la población. Y no creo que un juez, un fiscal, porque los fiscales son los que están acusando en este caso, y la parte querellante. Y un juez no va a dañar su carrera. Puede que haya que lo hagan, pero en este caso, mi intuición me dice que nada de eso que se está diciendo influyó. Nada de eso influyó. Aquí la influencia y los resultados de la sentencia del día de hoy del caso de Emily Peguero fue la formulación del expediente y el pedimento de las partes querellantes. La parte querellante, aquí se habla ocultar de cadáver, dice Esmeralda Collado. Ocultamiento de cadáver, pero por esa calificación no emiten condena, prácticamente porque hubo un hecho ahí, ya el hecho sobrepasó los límites, la muerte de Emily Peguero y la muerte de su hijo. Y para el asunto
de eso, de ocultamiento de cadáver, ya o complicidad en el ocultamiento de cadáver, no hay pena que refleje la ley en ese sentido. Por eso yo he querido venir a hacer mi aporte desde el punto de vista profesional, jurídico, sin ánimo de que usted se sienta defraudado. Es decir, el proceso no se ha terminado, el proceso continúa, van a haber apelaciones. Las apelaciones, lo único que yo le digo a ustedes es que en vez de subir años, van a bajar. Eso sí se lo puedo garantizar a ustedes. En vez de aumentarle años a Marlene Martínez, mejor le van a aumentarle años, ya no le pueden aumentar porque le pusieron la pena máxima, pero todo va en dirección de bajar, de variar la pena. Y por eso van a apelar. Oiga bien, por eso la parte de la defensa de Marlon Martínez ya dijeron, se pronunciaron que van a apelar. No creo tampoco que el gobierno dominicano, que fue uno de los que se pronunció y que la justicia en ese caso debe hacer su trabajo, tenga que ver con, déjame ver, aquí me están hablando, tenga que ver con el asunto de la sentencia de Marlon y de Marlene. Es decir, que Marlene le hayan puesto 5 años nada más. No, porque esa pena va de 5 a 20 años, pero fíjese que en ese sentido, ¿por qué lado fue que pudieron condenar a Marlene Martínez? Es decir, esos 5 años. Y otra cosa, escuchen bien, Marlene Martínez puede salir en 1 año y medio de la cárcel, de acuerdo a su comportamiento. La condenaron a 5 años. La ley establece, el código establece, y la ley penitenciaria, la 224, establece que cuando se cumple con una serie de requisitos de la cárcel, usted puede pedir lo que se llama la libertad condicional cuando haya cumplido la mitad de la pena. Es decir, que ya ella tiene 1 año en la cárcel, que eso se lo suman, más 1 año y medio, ella a los 2 años y medio puede salir si no apela la sentencia. Que posiblemente la apelen porque a lo mejor la abogada no se va a quedar tranquila porque ella trabajó para dejar a Marlene Martínez en libertad. Y no podemos cuestionarla porque ella es una profesional, ella es una abogada y alguien, porque la sentencia de Marlon Martínez y de Marlene Martínez no iba a salir si no había un abogado que la defendiera o que los defendiera a ellos. O sea, no iba a salir la sentencia si no había alguien que los defendiera a ellos. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que un abogado defiende a un criminal, en el caso mío, por mi condición de cristiano, por mi condición de hombre de fe, porque es un poquito chocante, no defendería a un criminal. Y podría yo decirle que todo dependería de la circunstancia en que se dio el crimen. En este caso, por ejemplo, de Emily Peguero, yo estaría totalmente del lado de la parte acusadora, del lado de la parte querellante, pero no del lado de la parte de el victimario. No, jamás lo haría, porque naturalmente uno tiene su criterio. Y como le decía, usted puede haber visto a alguien que mató a alguien, y si usted no puede probar y convencer, porque es lo que yo digo, para que haya una sentencia satisfactoria tienen que haber elementos de pruebas satisfactorios que satisfagan al tribunal. Eso, señores, pueblo dominicano, país y todos ustedes que me siguen, para que haya una sentencia satisfactoria socialmente hablando, debe haber un expediente, elementos de pruebas que convenzan al tribunal, que convenzan a los jueces de que realmente sucedió así y que no se haya violado el procedimiento jurídico. Que a veces nosotros, señores, hablamos cosas que no sabemos. Y hay muchísimos abogados que actúan de manera, ¿verdad?, soterrada, pero sabiendo ello
cuál es el debido proceso. ¿Cuál es el debido proceso? O sea, uno no tiene la culpa de que las cosas se den así. Es que hay un proceso legal. O cambiemos todas las leyes y entonces cadena perpetua, pena de muerte. Entonces ya son otra cosa. Pero aún para el caso de la pena de muerte, que no estoy de acuerdo, aún para el caso de pena de muerte también, eso no es fácil llevar a una gente cuando ya lo... Porque después, para ir a la pena de muerte, o sea, para que te condenen a la muerte, si existiera esa pena en el Código Penal y Procesal de la República Dominicana, tiene que haber un procedimiento que realmente dé al traste de que en verdad eres candidato por los hechos a ir, que los hechos te vinculan, o sea, que las pruebas te vinculan con el hecho para ir a una cadena perpetua o a la muerte. Es decir que vamos a educarnos, señores, vamos a ir a los tribunales, vamos a leer sentencias, vamos a investigar, usted no tiene que ser abogado, usted lea código penal, código procesal penal, asesores, váyase a los tribunales, aprenda, porque después usted va a vivir decepcionado con los casos. Hay casos, señores, que en la justicia usted sabe que se da una falla que no era lo que usted esperaba, pero los jueces muchas veces no tienen otra opción. Yo vi un caso en los tribunales de Puerto Plata, donde un juez le dice a un imputado: mira, tú te vas para tu casa, porque no encontré pruebas que te vincularan con el hecho. Pero eso no significa que tú no lo hicieras. Eso no significa que tú eres inocente, y se lo hizo saber claramente. Ahora, el juez dijo: yo no puedo violar la ley, yo no te puedo condenar a ti cuando no hay ningún tipo de prueba que te vincule con el hecho. Pero no te salvará eso de la conciencia, es decir, no te dirá por mi sentencia que tú eres inocente. Y eso es, la justicia de Dios es la justicia que en estos casos complejos prevalece. Oiga bien, la justicia de Dios, porque hay gente que están opinando que parece que ellos estaban en la práctica del aborto o en el asunto cuando muere Emily Peguero, y opinan de una manera tan serena que tú dices: oh, pero él estaba en la habitación donde la mataron. Y no puede ser. No podemos cometer esos escollos como sociedad. Yo sé que somos un país tercermundista, pero tenemos que ir cambiando esa visión. Tenemos que conectarnos con la realidad de los hechos. Tenemos que conectarnos con la veracidad de los acontecimientos para que no caigamos en lo que todo el mundo dice. La justicia no se puede manejar por la presión social, ni mucho menos por lo que la gente dice. Mañana tendremos más informaciones a través de Temas al Descubierto a las 8 de la mañana. Los espero a todos. Están invitados en Facebook Live. En Facebook Live nos van a seguir a través de Merla Visión en el canal 206 de Telecable Puerto Plata. Mañana estará con nosotros un experto defensor público que va a tratar el tema conmigo aquí en Temas al Descubierto a las 8 de la mañana. Así que Dios me le bendiga. Espero que hayan podido disfrutar de este pequeño análisis sobre la situación del caso de Emily Peguero y la sentencia de los imputados. Tenemos a Ángela Jones que dice: Dios te bendiga, hermano Fernando. Lo que pasa es que la justicia de República Dominicana es una total porquería, y no me importa que me critiquen. Ella se llenó, esta niña sin consentimiento de su padre, escondido. Eso es correcto, eso es correcto. Ángela, te doy todo el criterio. Ese pensamiento que tiene es correcto. Por esa vía fue que condenaron a Marley Martínez, porque ella se la llevó sin consentimiento, pero nada de lo que dijo el Ministerio Público fue suficiente para lograr que se cumpliera una condena por lo que ellos pedían. Miren eso, nada pudo suceder
por lo que el Ministerio Público pidió, porque pidieron mal, y yo vuelvo y reitero, en la Biblia hay un principio bíblico que dice que no recibí porque lo que pediste, lo pediste mal, por eso no lo recibiste. Es decir, que si el Ministerio Público no hace un pedimento acorde con lo que sucedió, oiga bien, si no lo hace acorde con lo que sucedió y que tenga las pruebas que puedan conectar con el hecho, no va a haber una condena. No va a haber una condena. Y yo se lo digo hoy, yo estoy vaticinando de que a Marlon Martínez le van a variar la medida. Se la van a variar en las apelaciones posteriores. Primero, por varios puntos que yo fijé en mi análisis. Y yo dije que no había pena máxima. Hasta el momento llevo 50-50 en mi análisis. Marlon no le pusieron la pena máxima de los 20 años que le estaban pidiendo porque ni siquiera encajaba en ese calificativo que el Ministerio Público y el creyente hicieron. No encajaba. O sea, nosotros sabemos, podemos analizar y decir, sí, Marlon Martínez contó con el apoyo de su madre, pero ¿cómo lo demostramos? ¿Cómo lo demostramos? O sea, porque ella le dijo resuelve como hombre. Vuelvo y reitero, eso se puede interpretar. Usted lo interpreta de una manera, yo lo interpreto de otra manera, los jueces lo interpretan de otra manera, los fiscales lo interpretan de otra manera. O sea, todo el mundo tiene una óptica diferente. Es decir, la gente puede interpretar, algunos pueden interpretar que ella lo que le estaba diciendo es como tú embarazaste a esa muchacha, asume tu responsabilidad, resuelve como hombre, ya yo no te quiero en mi casa. Puede entenderse así también. No necesariamente se tiene que entender que fue que ella lo mandó a que matara a Emily y eso fue lo que los jueces validaron. ¿Ustedes entienden? Evelyn Peña, gracias por estar con nosotros. Valen Hernández. Entonces, señores, de verdad que a mí me apena la forma en que piensa la gente. Yo creo en la justicia dominicana. Yo creo en la justicia dominicana. El día que yo no creo en la justicia dominicana, dejo de ser abogado. No seré abogado. Yo renuncio. No defiendo a nadie ni nada porque sé que no vale la pena. Si no estoy conectado, si no estoy pegado, no me van a dar una no me van a favorecer con una sentencia. De verdad que sí. Yo se lo digo, el día que yo no creo en la justicia dominicana, yo me retiro del derecho. Belke Álvarez dice, y ella destruyó prueba del video. Bueno, eso es lo que se dice, pero tampoco se pudo probar. Y lamentable. Pudo haber sido así. Cuando el saco del departamento. Bueno, mañana nosotros vamos a hablar de ese tema. Tenemos un experto en la materia, en materia penal. Mañana a las 8 de la mañana, Dios mediante, estaremos aquí en Merlavisión, en el canal 206 de Telecable Puerto Plata y a través de Facebook Live en Merlavisión TV y en mi Facebook personal. Dios me le bendiga a todos. Gracias por haber estado con nosotros. Pasen feliz resto de la noche. Que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Bye bye. Pásenla bien.